Hola, soy Juan de Rodríguez, profesor y desarrollador de software. Llevo programando desde hace bastante tiempo, desde la época del Spectrum, y cuando terminé mis estudios de física estuve desarrollando bastantes aplicaciones de cálculo numérico con C y C++. Desde hace un poco más de 10 años me introduje en el mundo de la programación web. Mis lenguajes de cabecera son JavaScript, PHP y Python. Y todo lo referente al mundo de las aplicaciones web, HTML, CSS. También hago ciertas tareas de administración de sistemas, especialmente lo referente al despliegue de aplicaciones web, los servidores web, las bases de datos. Y este curso que presentamos va sobre el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Y claro, la pregunta es, ¿qué hace un desarrollador web explicando cómo se hace aplicaciones de escritorio? La respuesta es que la tecnología que introduciremos en este curso, denominada Electron, trata del desarrollo de aplicaciones de escritorio haciendo uso exclusivo de tecnologías web, concretamente de JavaScript al 100%, de JavaScript tanto en el navegador, con Chromium, como en el sistema operativo, con Node.js. Así que en este curso lo que vas a aprender fundamentalmente es eso, cómo desarrollar aplicaciones de escritorio haciendo uso exclusivamente de tecnología web. ¿Qué se requiere para realizar el curso? Pues fundamentalmente muchas ganas de aprender, como para todo, y fundamentalmente controlar en la medida que se pueda, cuanto más mejor, el mundo JavaScript. Aunque haremos una introducción bastante intensiva acerca del JavaScript en cuestión de base, siempre el conocimiento de esta tecnología de desarrollo de este lenguaje de programación ayudará bastante. Lo bueno que tendrás con este curso, si eres un desarrollador web, es que se te abre un nuevo campo de desarrollo, un nuevo nicho para poder vender tus productos, que es el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Con muy poco esfuerzo podrás utilizar todo lo que sabes acerca de la programación web para el desarrollo de otro tipo de aplicación, que es la aplicación de escritorio. Así que si estás interesado en ello, pues adelante. Comenzaremos la primera sección haciendo un repaso acerca de qué son las aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio son archiconocidas por todos, son aquellas que están concebidas para ser usadas en una computadora personal. Una aplicación de escritorio típica sería cualquiera de estas dos. Son aplicaciones que tienen un menú perfectamente integrado en el sistema operativo, que las ventanas se abren, las ventanas de diálogo son nativas del sistema operativo. Las aplicaciones que hemos utilizado toda la vida en contraposición a, por ejemplo, esta aplicación que estoy utilizando ahora mismo para mostrar las diapositivas, que es una aplicación web, puesto que se ejecuta dentro de un navegador web. Bien. La principal diferencia entonces es esa, ¿no? Que la aplicación de escritorio se instala directamente sobre el sistema operativo, mientras que las aplicaciones web tienen dos partes, una parte servidora y una parte cliente que se ejecuta en el browser, que a su vez el browser es una aplicación de escritorio. Bien, ¿cuál es uno de los problemas fundamentales a la hora de desarrollar en general aplicaciones, pero además muy en particular las aplicaciones de escritorio? Uno de los principales problemas es la portabilidad, que es la capacidad de que un mismo software se pueda ejecutar sobre distintas plataformas. ¿Qué entendemos por plataforma? Una combinación de una arquitectura hardware, de una CPU, más un sistema operativo. Los sistemas operativos, aunque hay muchísimos, los más utilizados a nivel de usuario son MacOS, Linux en sus distintas distribuciones y Windows en sus distintas versiones. Bien, ¿cómo se consigue la portabilidad de las aplicaciones? Tradicionalmente, las aplicaciones han sido compiladas al código máquina de la CPU y al formato adecuado para el sistema operativo. Por ejemplo, las aplicaciones típicas desarrolladas en C o en C++. Para poder portarlas de un sistema a otro, lo único que se necesita, lo único que se requiere es un compilador, o siendo un poquito más estricto, un toolchain, un conjunto de herramientas
con las que se consigue compilar el código fuente a el código máquina y el formato de ejecutable de cada sistema operativo. Con lo cual, para cada sistema en el que queramos, para cada plataforma en la que queramos ejecutar la aplicación, necesitamos un compilador. Los principales lenguajes de desarrollo de este tipo de aplicaciones compiladas son C y C++, son los tradicionales, no los únicos, pero sí los tradicionales. Sin embargo, también existe otra estrategia para conseguir la portabilidad, y de hecho una estrategia que ha aportado mucho a este tema y que comenzó por allá por los 90 con el tema de Java. Se trata de aplicaciones que están basadas en una máquina virtual. Una máquina virtual, así dicho rápidamente, porque realmente el término virtual es muy esquivo, es un término que demasiado genérico, pero en este contexto, en el contexto del desarrollo de aplicaciones, es una implementación software de la especificación de una arquitectura computacional. La cuestión es que gracias a la máquina virtual, pues conseguimos que la construcción del código sea única, es decir, que hay un único proceso de construcción. La compilación se realiza al código máquina de esa máquina virtual, que se suele llamar bytecodes, y una vez que tenemos esos bytecodes, allá en la plataforma, allá donde exista una máquina virtual de Java, por ejemplo, pues podremos ejecutar el programa que se ha compilado una sola vez. Java es el lenguaje de programación quizás más conocido porque fue posiblemente el primero que desarrolló esta idea, o al menos la popularizó entre los desarrolladores, pero Python, PHP, incluso JavaScript, también hacen uso de esta idea. Lo importante de esto es que cualquier aplicación que esté hecha para una máquina virtual, pues prácticamente de forma automática es una aplicación multiplataforma, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un panorama de cómo se ha desarrollado clásicamente las aplicaciones de escritorio. Pues bien, dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos, por ejemplo en MacOS y en Windows, tienen sus propios frameworks para el desarrollo de aplicaciones, en su sistema, en su plataforma. En MacOS tenemos el Objective-C más Cocoa. Cocoa es un framework de widgets gráficos. En Windows, por ejemplo, tenemos Visual C++, Visual Basic, que entran ahora dentro de toda la fauna que se conoce como .NET. Pero existen también tecnologías nativas portadas a cada uno de los sistemas operativos que funcionan tanto en MacOS como en Windows como en Linux. Y me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a C y C++, tenemos compiladores para los tres sistemas operativos, Python y Java, que tenemos máquinas virtuales para los tres sistemas operativos, y la parte visual, la parte gráfica, la parte de los widgets, de los botones, de los menús, de las ventanas, de todo lo que provoca la interacción con el usuario, pues se suele hacer con dos librerías muy conocidas de código libre. Una se llama Qt y otra se llama GTK. Ambas están desarrolladas en C y en C++, portadas a todos los sistemas operativos, y existen bindings, es decir, librerías que enlazan todos los lenguajes de programación que se están viendo aquí, C++, Python, Java y muchos más que no estoy aquí incluyendo, con esta librería. Entonces, el programador de aplicaciones de escritorio desarrolla las interfaces gráficas con la librería Qt o GTK, y la parte de la lógica de negocio con cualquiera de los lenguajes de programación el que más le guste, el que más controle. Por otra parte, Java también tiene unas librerías de widgets propias que se llaman Swing y AVT. Esta es la forma clásica, y bueno, clásica la que sigue predominando realmente a la hora de desarrollar aplicaciones de escritorio. Aquí hacemos un pequeño inciso ahora y vamos a hablar de aplicaciones basadas en web browser, que son pues las aplicaciones que lo que llamamos de siempre aplicación web. Una aplicación web pues consta de dos partes, una parte que está en el servidor, que es de donde realmente vienen al menos los datos, pero también puede venir incluso la interfaz, puede venir todo, y la parte cliente,
que se ejecuta en un web browser. Yo me voy a centrar más bien en la parte del cliente en la que se ejecuta en un web browser. Bien. En 1992 aproximadamente aparece en escena pues el HTTP y el HTML. Y aparece en escena una aplicación que se llama el web browser y que desde entonces pues se ha hecho indispensable en todas las computadoras y en la vida de no solamente los desarrolladores, sino prácticamente de cualquiera que utiliza un ordenador. En principio el HTML y estos web browsers estaban pensados no para distribuir aplicaciones, sino que estaban pensadas para distribuir documentos enlazados unos con otros. Sin embargo, al poco tiempo, al browser, perdón, al poco tiempo, vale. Al poco tiempo, una de las empresas la primera empresa que desarrolla un browser que se llama Netscape, pues se le ocurrió añadir un lenguaje de programación pensado para diseñadores, no era un lenguaje de programación que estaba pensado para hacer grandes aplicaciones, y el que llamaron JavaScript. Ese lenguaje estaba pensado fundamentalmente para hacer un poco más dinámicas y un poco más interactivas las páginas web, de manera que se pudiesen pues, operar sobre lo que se llama el Document Object Model, es decir, los distintos elementos de un documento HTML, de que se pudiese dar animaciones, de que pudiese haber más interacción con el usuario. También se le incorporó al HTML, se le fueron incorporando elementos de interfase gráfica típico, como los formularios, las cajas de textos, botones, etcétera, etcétera. La cuestión es que poquito a poco los documentos HTML se fueron enriqueciendo cada vez más hasta tal punto que se han terminado convertidos en verdaderas aplicaciones. En verdaderas aplicaciones que son muy similares a una aplicación de escritorio. Todo el mundo utiliza actualmente la aplicación para acceder al banco, casi todo el mundo utiliza, si no el Gmail, algún otro tipo de cliente de correo electrónico que está basado en web. Cada vez más aplicaciones que tradicionalmente han sido de escritorio se han ido pasando a la web. Sin embargo, aunque conforme el tiempo va pasando y la aplicación web se va pareciendo más a una aplicación de escritorio, está más integrada dentro del escritorio, no podemos decir que sean exactamente iguales. Y no podemos decir que sean exactamente iguales, fundamentalmente, porque debido a que desde el browser se carga contenido web que en muchos casos no es confiable, el browser debe debe preocuparse especialmente por la seguridad. Y al preocuparse por la seguridad hacen que las aplicaciones no tengan todo el acceso a funciones de bajo nivel del sistema operativo que una función de escritorio sí tiene. Y entonces ahí es donde está realmente ahora mismo la diferencia entre aplicación de escritorio nativa y aplicación basada en browser. Bien. Este lenguaje de programación que se introdujo allá por el 95, me parece, o aproximadamente, que se llama JavaScript, con el tiempo ha sido cada vez más popular. El número de programadores web ha crecido muchísimo debido a la alta demanda que existe por el desarrollo de aplicaciones web. Y la conclusión es que JavaScript se ha convertido en un lenguaje universal, un lenguaje que comienza viviendo exclusivamente en el navegador, que termina devorando y fagocitando prácticamente a todos los lenguajes que se han intentado incorporar en el navegador, incluido Java, incluido ActiveX, actualmente incluido Flash, que fueron tecnologías que se siguen utilizando, pero hay una tendencia progresiva a ir portando todas estas aplicaciones hechas en Flash, hechas en Apple de Java. Existe una tendencia a portarlas a JavaScript. Y JavaScript ahora mismo es el lenguaje que cualquier programador web, sin lugar a dudas, tiene que conocer, obviamente. Y no termina ahí la cosa. JavaScript
ha saltado, ha trascendido la barrera del navegador web. De manera que actualmente JavaScript también puede ejecutarse directamente sobre el sistema operativo, gracias o de la mano de un proyecto muy conocido que se llama Node.js, que permite, o su fundamento es la ejecución de código JavaScript directamente sobre el sistema operativo. De manera que tenemos ya JavaScript en igualdad de condiciones a Java, Python, PHP, y no solamente en igualdad de condiciones, incluso podríamos decir que hasta superándolo, porque existe muchísima demanda y existe muchísimo un movimiento bastante potente de programadores que cada vez utilizan más JavaScript. Actualmente podemos decir incluso que una aplicación web se puede desarrollar completamente con JavaScript. Es decir, no solamente la parte cliente que está en el browser, sino incluso la parte servidora que tradicionalmente se ha hecho en Java, en PHP, en Python. Esa parte, gracias a Node.js, también se puede hacer con JavaScript. De manera que JavaScript se está convirtiendo en el lenguaje universal.